Bien, privilegio para mí nuevamente compartir la palabra del Señor con ustedes y la verdad es que esta serie, como hemos visto los jueves, ha sido desafiante para todos nosotros. No solo es desafiante predicarla, sino que más desafiante es aprender y vivirla. Y vamos a continuar entonces con esta serie de predicaciones del libro de Corintios que hemos titulado El Evangelio para un mundo confundido. Y el propósito de esta carta justamente es responder desde el Evangelio a las confusiones y conflictos que habían surgido en la iglesia de Corinto. Y el propósito de esta serie es buscar aplicaciones prácticas desde el Evangelio para las confusiones y conflictos que experimentamos en nuestro contexto y cómo esta carta da respuesta y es tan vigente pese a que fue escrita tantos años atrás. Y hoy vamos a ver cómo Pablo va a animar a la iglesia a que todo lo que hagan sea para honrar a Dios, evitando ser de tropiezo para el prójimo y estando incluso dispuestos a ceder tu libertad con tal de que otros alcancen la salvación. Y para comenzar a abordar el tema de hoy, que se encuentra en 1 Corintios 10, del 23 en adelante, me gustaría que pensemos en cómo muchas veces las personas están dispuestas a ceder su libertad, a poner los intereses del otro antes que el propio, a buscar activamente el provecho y el bienestar de la otra persona, especialmente cuando se está enamorado de esa persona. ¿Están de acuerdo, no? Es conocido como muchas veces la etapa del pololeo, del noviazgo o incluso ya en la luna de miel, estamos dispuestos a darlo todo con tal de complacer y honrar a la persona que creemos amar profundamente, ¿verdad? No sonaba muy convencido, así que no es tan así. Por ejemplo, estamos dispuestos a ver películas que nunca veríamos por nuestra cuenta. Vamos a lugares que quizás no habríamos ido solos. Nos privamos de ciertas cosas para poder ahorrar, para hacerle regalos o invitar a la otra persona a algún lugar bonito. Dejamos de lado algún pasatiempo, incluso la salida con amigos para poder juntarse con esa persona amada. Evitamos equivocarnos y presentamos la mejor versión nuestra para no decepcionar a la otra persona. Buscamos ser lo más respetuoso de los gustos y deseos del otro para mostrarle realmente nuestro interés y amor. En resumen, estamos dispuestos a ceder nuestra libertad y a poner el bienestar del otro antes que el propio, motivados por el amor. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que la otra persona se sienta amada y honrada. Ahora, no sé si las nuevas generaciones hacen lo mismo, pero en mi tiempo esa era la forma de tratar a la persona que te gustaba o con la cual querías compartir el resto de la vida con él o con ella. Ahora, lamentablemente en muchos casos, en la medida de que pasan los años de relación o avanza el matrimonio, está estudiado que esa actitud se va perdiendo, donde las parejas con los años están cada vez menos dispuestas a ceder su libertad y por lo tanto más centrados en ellos o en ellas mismas, piensan más en el interés propio y menos en el interés del otro. Incluso están más dispuestos a llegar a deshonrar a la otra persona con palabras, actos y pensamientos que lo que lo hubieran estado en un principio. ¿Les suena familiar esto, no? Pero es aún más lamentable que nuestra tendencia es hacer lo mismo en nuestra relación con Dios y también con el prójimo, incluso dentro de la iglesia. Por eso Pablo quiere animar a los cristianos en esta sección final a que todo lo que hagan sea para honrar a Dios, evitando ser de tropiezo para el prójimo, incluso estando dispuestos a ceder ciertas libertades por el bien de los demás con el fin de que alcancen la salvación. Tal como cuando estamos dispuestos a hacer con quien amamos, al menos inicialmente, y tal como Jesús lo hizo por cada uno de nosotros. Ahora, antes de continuar, déjenme dejarlo con dos preguntas para que podamos meditar y reflexionar en esta nueva sección del libro de Corintios. La primera pregunta ¿es realmente todo lo que hago para la gloria de Dios y no de tropiezo para el prójimo? ¿Es realmente todo lo que hago para la gloria de Dios y no es de tropiezo para el prójimo?
Y segundo, estoy dispuesto a poner el bienestar del otro antes que el propio para que ese otro se salve. Estoy dispuesto a poner el bienestar del otro antes que el propio para que ese otro se salve. Vamos a orar al Señor para que Él sea desafiándonos en este tema tan complejo, tan difícil de aplicar, pero que por su gracia y su misericordia el Señor nos permite entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Oremos. Padre amado, sé que no todo lo que hago te glorifica. Y sé que no soy el único que está en eso. Señor, sé que también muchas veces mis pensamientos, mis palabras, mis acciones demuestran más egoísmo que generosidad hacia los demás. Que a veces pongo mis intereses por sobre los intereses de los demás. Señor, todos nosotros vivimos esa realidad y todos nosotros tenemos esta lucha diaria por tomar decisiones que realmente te honren a ti, en vez de deshonrarte, que puedan buscar el bien de los demás antes que el bien propio. Que todo lo que hagamos sea para buscar que las otras personas puedan alcanzar la fe y no de manera egoísta pensar solo en mí, Señor. Padre amado, ¿cómo no partir esta predicación pidiendo perdón, Señor? Porque todos nosotros, al mirar este texto y al poner nuestra vida en contraste, veremos que nos falta tanto en esta área. Por eso te damos gracias de que tú fuiste el único perfecto. Tú fuiste el único que pudiste cumplir cabalmente, Señor, el glorificar a Dios Padre en todo lo que hacías. Y en hacer todo por amor al prójimo y para poder alcanzarlos hacia la salvación. Señor, ayúdanos a crecer en esta área en la que todos necesitamos, sin caer en juzgar, sin caer en condenar, sin caer en culparnos, sino que tomarnos de tu gracia para seguir avanzando cada día más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces les pido que busquen el pasaje, 1 Corintios 10, 23 en adelante, para que me vayan siguiendo. Y solo a modo recordatorio, debemos recordar que esta sección comienza en el capítulo 8 y termina ahora en el capítulo 10, y el foco ha sido el tema de los alimentos sacrificados a los ídolos y la libertad que los corintios tenían y valoraban enormemente, pero que se había vuelto, o se le había pasado la mano haciendo cosas que van más en contra de la voluntad de Dios, más que libertad parecía libertinaje, lo que ellos estaban buscando. Y la semana pasada vimos cómo Pablo, después de animar a los corintios a que aprendieran de los errores de las generaciones pasadas en el Antiguo Testamento, los desafía a que sean precavidos con la tentación, que huyan de la idolatría, sabiendo que no se puede tener comunión con Dios y con el enemigo al mismo tiempo. Y como ya les he dicho, hoy Pablo va a animar a la iglesia a que todo lo que hagan sea para honrar a Dios, evitando ser de tropiezo para el prójimo, incluso estando dispuestos a ceder libertades por el bien de los demás, con el fin de que alcancen la salvación. Lo que me lleva al primer punto de hoy día. Todo está permitido, pero cuidado con todo lo que haces. Todo está permitido, pero cuidado con todo lo que haces. Entonces Pablo comienza a cerrar este capítulo con dos principios que son muy trascendentales para la vida cristiana en general y también de forma específica para el contexto de la iglesia de Corintio, a la cual le está escribiendo. Y el primero les dice que aunque todo nos está permitido, que era un dicho típico de los corintios, cuidado que no todo es provechoso, constructivo o edificante para ustedes. Y esto no es algo nuevo porque en el capítulo 6, versículo 12, ya ocupó esta misma frase, hablando acerca de que todo está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Entonces los corintios creían que porque ahora eran cristianos y ya no estaban atados a las leyes religiosas judías, podían hacer lo que querían sin ningún límite. Y en este contexto específico pensaban que podían ir a ceremonias paganas, comer, tomar, incluso participar de orgías de manera libre y sin consecuencia.
Eso creían los corintios. Y Pablo les recuerda que aunque ahora son libres en Cristo, esto no da la libertad de hacer lo que quieran, porque hay cosas que no son provechosas, no son constructivas y no son edificantes ni para uno ni para el prójimo. Ahora, no sé si les pasa, porque este es un pasaje bien conocido y probablemente no es primera vez que lo han escuchado. Nuestra tendencia natural al leerlo es tomar esto como algo individual primero. Pero la verdad es que el sentido de Pablo de este principio es comunitario y luego personal. Lo que tiene en mente es que hay acciones que quizás tenemos la libertad de hacer, pero que no serán edificantes para los demás, sino que más bien destructivas o poco constructivas. Ahora, por supuesto, hay cosas que no son provechosas para uno, pero tampoco son edificantes para los demás. Y el foco de Pablo en esta sección y en este contexto, en el que los corintios, como les dije, valoran enormemente su libertad personal, Pablo les recuerda que todo lo que hagan debe tener esta doble dimensión. Debe ser constructivo para los demás y edificantes para uno. Deben ser constructivos para los demás y edificantes para uno. Lo que es reforzado por el segundo principio que está en el versículo 24, que les dice que antes de buscar los intereses propios, piensen en los de tu prójimo primero. Entonces Pablo los anima a que salgan de esta mirada individualista, egocentrista, para comenzar a pensar a los demás. Ahora Pablo no está diciendo que te descuides personalmente o que te postergues al punto de que los demás se vuelvan un ídolo para ti o que se aprovechen de ti, porque ya nos ha hablado en contra de eso en la sección anterior, sino más bien en el contexto de tus libertades, considera los intereses de los demás antes que los propios, pensando en un propósito mucho mayor. Piensa en cómo lo que haces no solo tiene un efecto en ti, sino que por supuesto va a afectar directa o indirectamente a tu prójimo, ya que solo de esa forma lograrás seguir el ejemplo de Cristo, quien estuvo dispuesto a despojarse y entregarse hasta lo sumo, con todo por amor a nosotros. Solo de esa forma vamos a poder reflejar el Evangelio de Cristo que estamos llamados a vivir y a compartir. Por lo tanto, cada vez que pienses ejercer tu libertad, hazte estas dos preguntas. ¿Será edificante o provechoso lo que quiero hacer? ¿Será constructivo o beneficioso para los demás? Entonces, para ejemplificar este principio y ponerlo en práctica, en el contexto de la iglesia corintio, Pablo los va a poner en 3 escenarios diferentes, que espero explicar brevemente para que luego veamos cómo lo aplicamos a nuestro contexto. Y la primera situación en la que los pone está en el versículo 25 y 26, que es comer lo que se vende en la carnicería, lo que claramente es algo muy raro y alejado a nuestra realidad. O sea, uno va y compra carne en el supermercado. Quizás hoy día la gente está más consciente sobre el origen de los alimentos con la ley del etiquetado, pero es más por razones de salud o por activismo ideológico o incluso religioso. Pero ya hace algunos sermones atrás, dijimos que en el mercado de Corintio había una alta posibilidad de encontrarse con alimentos sacrificados a los ídolos, ya que lo que sobraba de las ceremonias de templos paganos se iba al mercado local. Por lo tanto, la pregunta que se hacían los cristianos en Corintios es: ¿puedo comprar y comer carne en el mercado con mi conciencia tranquila? Ahora, ninguno de nosotros se hace esa pregunta, a no ser que vaya a comprar una carne grasosa y no debería comer, ¿no es cierto? Pero, ¿puedo comprar o comer carne en el mercado con la conciencia tranquila? ¿Tengo la libertad de comer la carne del mercado que podría haber sido usada para el templo pagano? Esa es la pregunta que hay de trasfondo en ellos. A lo que Pablo responde que sí, ya que el problema no es la comida en sí misma, sino que el contexto en el que se come y a quién se dedicaba esa comida en ese mismo contexto. Por lo tanto, como toda la comida pertenece a Dios, y ahí no sé si se fijaron que cita el Salmo 24, esto en el versículo 26, que dice: del Señor es la tierra y todo en cuanto en ella, como la comida en sí no te va a hacer nada,
sino que lo que significa para los demás, Pablo les dice: cómprenla y cómenla en su casa sin problemas, mientras no sepan su origen, por lo que no era necesario ni siquiera preguntar de qué procedencia tenía. Distinto es si tú vas a un negocio y arriba el letrero dice: vendo carne sacrificada para ídolos. O cuando voy a pedir un pedazo de carne y la etiqueta dice: esto fue sacrificado para tal Dios. Pero en este caso decía: compren y coman. Si no saben su origen, tampoco pregunten, llévenselo a la casa, cómanselo sin problema. Entonces esa es la primera situación. La segunda situación es cuando alguien acepta una invitación a comer en la casa de un incrédulo sin saber de dónde vienen los alimentos. Versículo 27. Pablo le dice que si estás dispuesto a aceptar ir a comer a la casa de un incrédulo y tú no eres consciente del origen de esos alimentos, no preguntes, no te compliques, come sin problemas, usando el mismo principio anterior. Ahora, Pablo era un judío fariseo, ¿se acuerdan? Bien estricto. Y para él, no solo no podía compartir la mesa con los incrédulos cuando era judío, sino que además estaba limitado a una serie de alimentos que no podían comer, justamente para no caer en idolatría o mal uso de su libertad. Y ahora Pablo le está diciendo: bueno, si te invitan a comer, si quieres ir, anda y come sin problema mientras no sepas de dónde viene. Y la tercera situación, o el tercer escenario, que lo vemos en los versículos 28 y 29, es comer en la mesa a un incrédulo, pero sabiendo que los alimentos fueron sacrificados a los ídolos. Entonces, en este caso, Pablo le dice a los corintios que no coman. En otras palabras, que coarten su libertad por un tema de conciencia. Y aclara que no es la propia conciencia, sino del que es más débil, para no hacerlo caer o no llevarlo al error de pensar que la idolatría está permitida o que los cristianos la avalan. Y esto también ya se había abordado antes en Corintios, de tener cuidado de no hacer caer o ser tropiezo a los más débiles. Y fíjense que luego de estos tres escenarios que los pone el apóstol Pablo, les hace dos preguntas que apuntan o tienen en mente dos grupos de los que habían causado las divisiones en Corintio. Un grupo eran los libertinos y otro grupo eran los religiosos, o en términos actuales, los más liberales y los más conservadores dentro de la iglesia. Y la primera pregunta es: ¿por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? ¿Se fijan? O dicho en otras palabras, ¿por qué tengo que coartar mi libertad por causa del otro? Eso es lo que está diciendo. Y en su mente tiene este grupo de aquellos liberales o libertinos que le dicen: ¿pero por qué te coartas por los demás? ¿Sí? Y la segunda pregunta es: ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? O dicho de otra manera, ¿me van a juzgar si como con un incrédulo comida, que aunque no sé su origen, le agradezco a Dios por haberlo creado y por disfrutar con la conciencia tranquila? Ahí está pensando en el grupo de los religiosos. Ahora, al pensar en estas dos preguntas, la verdad es que no es muy difícil pensar en circunstancias o personas que te pueden haber criticado de la misma manera. Por ejemplo, ¿cómo pudiste ir a tomarte un trago en un pub si tú eres cristiano? ¿Cómo pudiste ser honesto con tu cliente si sabes que esto te pudiera costar la pega? ¿Por qué eres generoso con la iglesia cuando puedes usar eso para lo que tú quieras o para tu familia? ¿Por qué hiciste un asado en el Viernes Santo si eres cristiano? ¿O por qué comiste pescado el Viernes Santo si eres protestante? ¿Cómo puedes celebrar Navidad con tu familia el 25 de diciembre si es una fiesta pagana? ¿Por qué aceptaste usar un kipá en la casa de tu amigo si tú no eres judío? ¿Cómo pudiste juntarte con esa pareja si tú sabes que no son heterosexuales? ¿Cómo pudiste entrar a esa casa si esa familia tiene tan mala reputación? Todos los días nos vemos enfrentados a tomar decisiones que podrán ser criticadas por gente religiosa conservadora o por gente liberal.
Lo importante es saber que, aunque todo está permitido, no todo es provechoso, no todo es constructivo y no todo es edificante para los demás y para ti. Por lo que debemos pensar en esos términos en cada decisión que tomamos. Por eso debemos estar dispuestos a incluso coartar nuestra libertad y poner los intereses de los demás antes que los propios, tal como Jesús lo hizo, para que así reflejemos su carácter y su reino, para honrarlo a Él y no ser de tropiezo para los demás, que es el segundo punto que vemos hoy día, en los versículos 31 al 33. Entonces Pablo llega a la conclusión, después de todos los argumentos, todos los principios y todos los ejemplos que le ha venido enseñando a los corintios, diciéndole, versículo 31, que lo vuelvo a leer: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Por lo tanto, cada vez que vayan a hacer algo que busque expresar su libertad o coartar su libertad, háganlo primero para honrar a Dios. Háganlo primero para agradarlo a Él. Háganlo siempre para reflejar su belleza y su verdad. ¿Y cómo sé que lo que quiero hacer va a honrar a Dios? Bueno, la Biblia es muy clara con las cosas que honran a Dios y las cosas que deshonran a Dios. Y Pablo ya nos ha venido diciendo en esta carta todas las cosas que deshonran a Dios. Por ejemplo, deshonra a Dios las divisiones, peleas y facciones dentro de la iglesia. Esto es en Corintios, ¿no es cierto? El seguir a líderes humanos en vez de centrarse en Cristo. El descuidar la importancia y el significado de la cruz en tu vida. El buscar primero la sabiduría humana en lugar de buscar primero la sabiduría divina. El olvidar la simplicidad y el poder del mensaje del Evangelio. El permitir la arrogancia y la autosuficiencia en nuestros corazones. El ignorar la inmoralidad sexual y otras conductas inapropiadas. El avalar los litigios entre hermanos cristianos como la única solución posible. El abusar de la libertad cristiana de una manera que perjudique a los otros. Por mencionar algunas de las cosas que ya Pablo les ha dicho a los corintios hasta ahora que deshonran a Dios. ¿Qué cosas honran a Dios? En los primeros capítulos que hemos visto hasta ahora, lo opuesto a lo que acabo de mencionar. ¿Qué honra a Dios? Mantener la unidad y evitar las divisiones en la comunidad cristiana. Reconocer a Cristo como el fundamento y el líder supremo de la fe. Valorar la sabiduría de Dios por sobre la sabiduría humana. Proclamar la importancia y el significado de la cruz. Buscar la sabiduría que proviene de Dios en lugar de confiar solo en la sabiduría humana. Apegarse a la simplicidad y el poder del mensaje del Evangelio. Cultivar la humildad y la dependencia a Dios. Reconocer la sabiduría divina detrás de la aparente debilidad de la cruz. Mantener la pureza y la moralidad sexual. Resolver disputas internas de manera justa y amorosa y ejercer la libertad cristiana sin perjudicar a otro. Son 11 cosas solo en los 10 capítulos de 1 Corintios. Hay toda una Biblia que nos habla de las cosas que honran y deshonran a Dios. Entonces honramos a Dios cuando hacemos su voluntad y obedecemos su palabra. Así de simple. Honramos a Dios cuando hacemos su voluntad y obedecemos su palabra. Ahora Pablo va a seguir dando ejemplos o especificando cómo honramos a Dios. Versículo 32 dice que cuando no somos de tropiezo para los demás, ya sea para los creyentes o no creyentes. Honramos a Dios cuando evitamos hacer cosas que los lleven a otros a ir en contra de la voluntad de Dios, o a pecar o a renegar de su fe. Cuando evitamos hacer cosas que pueden ser perjudiciales para los demás o que no sean edificantes para ellos. Versículo 33. Honramos a Dios cuando somos agradables con todos en todo lo que podamos. Pablo quiere que todos tengamos un corazón servicial de Cristo, quien fue manso y humilde de corazón. Versículo 33. Cuando no buscamos nuestros propios intereses, sino el de los demás.
Es decir, cuando estamos dispuestos a ceder nuestra libertad y nuestras prioridades por amor al prójimo. Y todo lo anterior lo hace con el propósito final de que estas personas sean salvas y permanezcan en la fe. Por lo tanto, lo que Pablo tiene en mente al mencionar todos estos principios y acciones que debemos tomar como cristianos es la salvación de los demás. Pablo desea que genuinamente establezcamos relaciones sinceramente desinteresadas con el objetivo de transmitir la fe, de alcanzar a esas personas para que lleguen a ser parte de la familia de Dios. Pablo quiere animar a los cristianos a que todo lo que hagan sea para honrar a Dios, evitando ser de tropiezo para el prójimo, incluso estando dispuesto a ceder ciertas libertades por el bien de los demás, con el fin de que alcancen la salvación, tal como Jesús lo hizo de manera perfecta por cada uno de nosotros. Por supuesto que me encantaría hoy día en la tarde estar echado en la piscina o ir a la playa, pero con gozo voy a ir donde los vecinos a compartir con ellos para bendecirlos. Cedo mi libertad por amor al prójimo. Lo que me lleva al último punto. Todo para seguir y reflejar el ejemplo de Cristo. Finalmente, Pablo invita a toda la iglesia en 1 Corintios 11:1 a ser ejemplo de Cristo. Y para eso lo estimula a mirar su vida para imitar la manera que Él sigue a Cristo. Por lo tanto, si no sabes cómo seguir el ejemplo de Cristo, te invito a que mires las Escrituras, pero también mira la vida de otros cristianos maduros que te pueden enseñar y mostrar de forma práctica cómo se vive una vida cristiana saludable y no perfecta, pero sana. Antes de casarnos con la Connie, nosotros lo que hicimos fue juntarnos con muchas parejas, matrimonios cristianos, para preguntarles cómo viven su vida cristiana en matrimonio. Y saben que interesantemente algo que se repitió en todas las parejas, en lo que más les costaba, y estoy hablando de pastores, misioneros, cristianos maduros de mucho tiempo, nos juntamos con varios matrimonios. Para todos ellos lo más difícil era apartar un tiempo para orar juntos. La vida al final se los come de tal manera de que no cuesta apartar un tiempo para orar juntos. Si no sabes cómo es un matrimonio cristiano, te invito a juntarte con matrimonios cristianos maduros que te puedan guiar en cómo ellos buscan ser como Cristo, como pareja. Si no sabes cómo criar a los hijos en tu hogar cristiano, te invito a mirar familias cristianas y padres que te puedan guiar en cómo ellos logran generar una crianza basada en la Escritura. Si estás teniendo problemas con tu hijo adolescente, te invito a juntarte con otros padres que tengan hijos adolescentes cristianos y que puedan compartirte lo que ellos han hecho. Si no sabes cómo ser un buen ejemplo como líder, te invito a que veas otros líderes cristianos, a cómo ellos son serviciales y cómo ellos son sabios. Si no sabes cómo ser un buen estudiante o trabajador, que honra a Dios en todo lo que hace, entonces te animo a buscar instancias en las que puedas ver y conversar con otros cristianos en cómo lo hacen ellos, para ponerlo en práctica en tu vida de la forma que mejor se ajuste a tu forma de ser. El Señor desea que abramos nuestros hogares y nuestras vidas con otros, para que al ver lo que hay de Cristo en nosotros, puedan alcanzar la salvación o crecer en la fe los demás. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer eso? Termino con las preguntas que comencé. ¿Es realmente todo lo que hago para la gloria de Dios y no tropiezo para el prójimo? ¿Estoy dispuesto a poner el bienestar del otro antes que el propio para que ese otro sea salvo? Oremos al Señor. Padre amado, esto es un gran desafío. Y si tratáramos de hacer esto en nuestras fuerzas, sería imposible. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes y nos desafíes en esta área tan compleja de aprender a conocer cuáles son las libertades que tengo en Cristo y estar dispuesto a ceder
algunas libertades cuando estoy poniendo el interés del otro para que ese otro pueda ser salvo. Señor, ayúdanos a que todo lo que hagamos, hasta la decisión más pequeña que tomemos en el día a día, sea pensando en glorificarte, en honrarte a ti, Señor. Y te pido perdón por cada vez que te hemos deshonrado, en alguna palabra, en algún pensamiento, en alguna acción que hemos tomado que no va conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, de que tú prometiste que comenzarías un proceso en nosotros y que serías tú quien culminaría esa transformación en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros hogares y nuestras vidas para que otros puedan ver, en medio de nuestras debilidades y imperfecciones, cómo buscamos honrarte a ti, cómo hemos aprendido, quizás con más experiencia en algún área de nuestra vida, crianza, matrimonio, trabajo, etc. Buscar honrarte a ti y cómo tu palabra nos alimenta en esas áreas. Señor, hay tanta necesidad allá afuera, Señor. Ayúdanos, Padre amado, que esta entrada simbólica que quizás hemos hecho, o sea, material que hemos hecho de la puerta o el portón de nuestra iglesia, sea una declaración simbólica de que queremos que estas puertas sean accesibles para que muchas personas puedan entrar a nuestro hogar, a nuestra vida, para que te puedan conocer a ti. Ayúdanos a ser sabios en cómo, cuándo y con quién abrir las puertas de nuestros hogares y de nuestra vida, pero no nos dejes encerrarnos en nosotros mismos egoístamente y no compartir lo que tú has hecho con nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los invito entonces ahora a que cantemos la última alabanza. Este es mi deseo.